Juan Manuel Márquez, la leyenda del boxeo mexicano que en su día asombró al mundo, ahora se enfrenta a un adversario inevitable, el tiempo. En su día fue un símbolo de valentía y gloria, pero a los 51 años su vida ha dado un giro inesperado. ¿Qué le ha pasado al otrora campeón? ¿Por qué un hombre que estaba en la cima de la fama ha acabado en esta situación? La historia que hay detrás te hará reflexionar, no te la pierdas. Pasión y una carrera de lucha. En Ciudad de México, el 23 de agosto de 1973, Juan Manuel Márquez nació en el seno de una familia conocida por su laboriosidad y su pertenencia a la clase trabajadora. En una época en la que la vida en la capital del país era difícil, muchos jóvenes vieron en el boxeo una forma de mejorar sus condiciones y sus perspectivas de futuro. El boxeo no solo era un deporte para Márquez, sino también una especie de vía de escape para él. El deporte se lo enseñó su padre, que era una persona disciplinada y rigurosa. Cuando solo tenía 8 años, creía que este deporte le enseñaría determinación y disciplina. Márquez tenía un talento natural. Cuando era más joven, desarrolló un estilo de combate defensivo, que no es típico de los boxeadores mexicanos, que son agresivos y van al frente. Las superestrellas mexicanas Julio César Chávez y Ricardo López le sirvieron de fuente de inspiración, y trabajó para desarrollar su precisión, su juego de pies y su pericia defensiva. Era uno de los boxeadores técnicamente más brillantes que había dado México por su capacidad para entrar en acción y responder con rapidez. Aunque Márquez era todavía un novato, sus habilidades eran indiscutibles. Gracias a su extraordinario récord de 82 victorias y solo 6 derrotas, se ha consolidado como uno de los púgiles jóvenes más prometedores de México. A pesar de que muchos le auguraban una carrera olímpica, optó por entrar en el boxeo profesional a los 19 años. Como muchos otros boxeadores mexicanos antes que él, Márquez pensó que su estilo era más adecuado para las filas profesionales, donde podría desarrollar su enfoque paciente y metódico. Fue un paso valiente, pero creía que su estilo se adaptaba mejor aquí. Por otra parte, su primer trabajo no salió según lo previsto. Un sorprendente giro de los acontecimientos se produjo cuando Márquez se enfrentó a Javier Durán en su primer combate profesional, en 1993, en el que no tuvo éxito debido a una dudosa descalificación, que le hizo perder la pelea. Márquez prefirió utilizar la derrota como fuente de inspiración en lugar de centrarse en ella. A pesar de que fue una forma chocante de empezar su carrera, pasarían más de 7 años antes de que perdiera otro combate. Tras la derrota, Márquez se embarcó en una notable racha de victorias, durante la cual se impuso metódicamente a sus competidores con su habilidad técnica. Como estratega, supo imponerse a sus oponentes a lo largo de cada asalto. A lo largo de su carrera, Márquez siempre ha parecido estar un paso por delante de sus competidores, y sus combates han sido aclamados como clases magistrales de paciencia y técnica. Al principio de su carrera, Márquez tuvo dificultades para conseguir grandes oportunidades. A pesar de la evidente habilidad que poseía, su enfoque tranquilo y profesional no produjo el tipo de expectación que hizo que otros boxeadores mexicanos se convirtieran en nombres conocidos. Carecía del estilo explosivo y atractivo para el aficionado que buscaban los promotores y, por lo tanto, no generó el tipo de revuelo que otros púgiles mexicanos. Mientras Rafael Márquez, hermano de Juan Manuel, se daba a conocer como un púgil del peso gallo de calibre mundial, Juan Manuel tuvo que abrirse paso en el escalafón de una forma un tanto difícil. Márquez había amasado una carrera asombrosa a finales de la década de 1990, pero seguía sin ser considerado para oportunidades de campeonato mundial a pesar de sus grandes logros. Su paciencia y disciplina, por otra parte, fueron inquebrantables en todo momento. Siguió perfeccionando sus habilidades mientras esperaba el momento en que el mundo se viera obligado a fijarse en lo que hacía, con la inquebrantable convicción de que llegaría su momento. Dedicó incontables horas a entrenar y a hacer sparring con algunos de los luchadores más hábiles de México. Su gran oportunidad llegó en 2003, cuando compitió contra Manuel Medina por el cinturón de peso pluma de la Federación Internacional de Boxeo. Llevaba mucho tiempo esperando esta oportunidad, y no la dejó pasar. Márquez se impuso en la séptima manga, y Márquez pudo alzarse finalmente con su primer campeonato del mundo. Márquez demostró un rendimiento sobresaliente. Una vez cumplidos los 30 años, por fin había logrado su objetivo de ser campeón del mundo. Sin embargo, esto era solo el principio de su viaje. Su brillantez, su capacidad para contragolpear y su implacable ética de trabajo le habían llevado a la cima, y estaba decidido a permanecer en ella. Casi de inmediato,
La comunidad boxística se dio cuenta de que Juan Manuel Márquez era mucho más que un campeón. Estaba a punto de convertirse en una leyenda. Aunque la victoria de Juan Manuel Márquez en el Campeonato del Mundo por primera vez en 2003 fue un acontecimiento trascendental, solo fue el principio de su carrera. Su insatisfacción por limitarse a ser un campeón más era generalizada. Aspiraba a sobresalir al máximo nivel posible. Sin embargo, a pesar de sus conocimientos técnicos y su brillantez, tuvo muchas dificultades para obtener el respeto que merecía. Entonces se produjo la tensión que alteró para siempre el curso de los acontecimientos. Cuando Márquez defendió su título del peso pluma de la FIB en 2004, se enfrentó a Manny Pacquiao, una superestrella filipina que estaba ascendiendo rápidamente y que poseía velocidad y potencia. Debido a su implacable agresividad y a su propensión a ganar a sus oponentes, Pacquiao ya se había establecido como uno de los favoritos de los aficionados. A los ojos de muchos, Márquez no era más que otro reto que Pacquiao debía superar. Inmediatamente después, tuvo lugar uno de los combates más emocionantes de la historia del boxeo. La primera impresión que tuvo Márquez del combate fue que se trataba de una pesadilla. Fue en el primer asalto cuando Pacquiao ganó 3 veces a Márquez. Utilizando su acción de izquierda, parecía que el conflicto estaba casi hecho. Este habría sido el caso de la mayoría de los púgiles, pero Márquez no era como la mayoría de los púgiles. Sin embargo, en lugar de rendirse, hizo lo que era más capaz de hacer. Ajustó su comportamiento. Se levantó. Se tomó un momento para ordenar sus pensamientos y luego hizo algunos ajustes en su planteamiento. A partir del segundo asalto, Márquez empezó a superar a Pacquiao, neutralizando su agresividad. Pacquiao fue incapaz de responder a ellos, provocó acciones correctas que funcionaron con precisión milimétrica, y dio la vuelta a la pelea de una manera simplemente asombrosa. Tras un total de 12 agotadores asaltos, muchos llegaron a la conclusión de que Márquez había hecho lo suficiente para ganar el combate. Después surgió el debate. Uno de los jueces admitió posteriormente que un error en la puntuación le había costado la victoria a Márquez, lo que llevó a los jueces a considerar el combate un empate en la decisión dividida. Ese fue un momento que me rompió el corazón. Fue capaz de ganar a uno de los luchadores más peligrosos del mundo, adaptándose a la situación y prosperando, pero no consiguió ganar. Este combate fue el comienzo de una de las rivalidades más intensas de la historia del boxeo. Los 8 años siguientes verían a Márquez y Pacquiao enfrentarse 3 veces más, y cada uno de sus combates culminó en un polémico desencuentro. En 2008, protagonizaron otro duelo bastante reñido. Mucha gente dio por hecho que Márquez había ganado. A pesar de que Pacquiao se impuso por una ajustadísima decisión dividida, Márquez volvió a ofrecer un magnífico espectáculo de contragolpes, y parecía que había hecho lo suficiente para hacerse con la victoria. Pero los jueces decidieron que Pacquiao era el ganador por decisión mayoritaria. Márquez estaba enfurecido por la situación. Márquez sintió que había sido incómodo, solo sirvió para fortalecer su determinación. Insistió en una cuarta batalla, afirmando que no permitiría que la competición llegase a su fin sin una respuesta concluyente. El cuarto y último encuentro entre los dos guerreros tuvo lugar el 8 de diciembre, hace 12 meses. A partir de ese momento, Márquez no iba a dejar nada al azar. Con Pacquiao luchando agresivamente en el sexto asalto, Márquez realizó el mayor movimiento de su carrera, un movimiento de derecha. Esta acción fue la más impresionante de la carrera de Márquez. Por último, pero no por ello menos importante, Márquez había triunfado finalmente sobre su adversario más formidable de la manera más decisiva concebible. Tras años de debate y un número significativo de casi llamadas, una sola y contundente acción bastó para poner fin a la batalla de una vez por todas. No hubo disputa ni marcador controvertido. La leyenda de Márquez se consolidó en ese momento. Había demostrado que era uno de los boxeadores mexicanos más consumados de la historia de este deporte. Anteriormente desconocido, el contragolpeador se había convertido en una figura legendaria. En 2017, Juan Manuel Márquez decidió retirarse del deporte del boxeo. Había triunfado sobre todos los obstáculos que un guerrero podría aspirar a superar. Además de ganar títulos mundiales en 4 categorías de peso diferentes, también obtuvo el reconocimiento del Salón de la Fama y tuvo una rivalidad épica con Manny Pacquiao, que culminó en una de las peleas más impresionantes de la historia del boxeo. Pudo dejar el deporte con la frente en alto, habiendo alcanzado la grandeza y asegurando su posición entre los más grandes atletas de la historia de México. El hecho de que la retirada de los cuadriláteros sea a menudo el comienzo de una lucha diferente es algo que descubrieron muchos boxeadores que le precedieron.
Además de la lucha por encontrar un sentido fuera del deporte, también está el reto de competir contra el tiempo. Dificultades y vida detrás del ring. Al principio, parecía que Márquez estaba haciendo un buen trabajo de transición a la vida después del boxeo. En lugar de dar la campanada, optó por concentrarse en sus negocios, hacer comentarios y pasar tiempo con su familia. Esto contrasta con la mayoría de los boxeadores que volvieron al ring cuando ya habían pasado su mejor momento. Siempre se le había reconocido como un boxeador no solo brillante, sino también disciplinado, y mucha gente pensó que tendría una transición sencilla a la vida después del boxeo. Sin embargo, con el paso del tiempo, las dificultades que conllevaba la jubilación empezaron a hacer mella en el individuo. En 2017, Márquez hizo el anuncio formal de que se retiraría. Sin embargo, ya había estado luchando con la elección durante varios años antes de eso, debido al hecho de que había estado involucrado en intensas batallas dentro del ring durante muchos años. Comenzó a luchar contra graves dolencias de rodilla y espalda en el año 2014. A pesar de que se sometió a varias intervenciones quirúrgicas y a una amplia rehabilitación, su cuerpo nunca se curó del todo. Con el fin de despedir adecuadamente su carrera, Márquez expresó su interés por un último combate en 2016, lo que hizo surgir las especulaciones de un regreso. De hecho, incluso se especuló con la posibilidad de un combate entre Miguel Cotto y él mismo, lo que habría sido una pelea de ensueño y un gran acontecimiento. Pero su envejecido cuerpo era incapaz de soportar la cantidad de entrenamiento necesaria para un regreso, como sus rodillas eran incapaces de soportar el esfuerzo. Al final se vio obligado a renunciar a la idea después de experimentar una serie de fracasos. Incluso después de haberse retirado oficialmente de la lucha, Márquez siguió luchando con la idea de que nunca volvería a pelear. Es habitual que los luchadores expresen que la adaptación a la vida normal es la batalla más difícil de todas. Su rutina consistía en levantarse temprano, hacer ejercicio y llevar su cuerpo al límite. Había seguido esta rutina durante muchos años. Era imposible mantener ese esquema sin el boxeo. A lo largo de su carrera, Márquez amasó millones de dólares en ganancias, principalmente de sus combates con Manny Pacquiao. Fueron excepcionalmente lucrativos. Sin embargo, como han descubierto un gran número de boxeadores retirados, el dinero en ausencia de una buena gestión no es sostenible. A diferencia de otros boxeadores, Márquez no derrochaba el dinero. Sin embargo, realizó una serie de inversiones cuestionables que no le reportaron beneficios. Tras su jubilación, se esforzó por establecer una organización de promoción del boxeo con la esperanza de tener la oportunidad de aplicar sus conocimientos para instruir a la siguiente generación de boxeadores. La empresa, por otra parte, tuvo dificultades para llegar a fin de mes y fue incapaz de obtener el tipo de financiación significativa que se requería para competir con promotores bien establecidos como Top Rank y Golden Boy Promotions. Además, Márquez invirtió en otras operaciones comerciales, como negocios inmobiliarios y promociones menores. Sin embargo, la mayoría de estos proyectos no produjeron ingresos sostenibles. Márquez quedó en una situación mucho menos estable de lo que cabría esperar para un boxeador de su estatus como consecuencia de las pérdidas financieras que le ocasionaron una mezcla de malas relaciones, mala gestión y contracciones del mercado. Al entrar en la cincuentena, se encontró en una situación financiera precaria con resultados impredecibles. A pesar de no tener nada de dinero, Márquez no era el jubilado acomodado y contento que muchos habían previsto que sería. Siempre había sido reconocido por su extraordinaria dureza dentro del ring, pero los años de lucha afectan a su cuerpo. Márquez había sido conocido por su increíble resistencia. Aunque es habitual que los luchadores comenten que el sufrimiento no empieza realmente hasta después de la retirada, Márquez descubrió que se trataba de una afirmación muy acertada. A sus 50 años, caminar sin experimentar ninguna dificultad se había convertido en un reto diario para él. Sus rodillas habían sido un problema durante años, necesitando muchas operaciones. Además, sufría importantes problemas de espalda, un fenómeno frecuente entre los boxeadores de edad avanzada que llevan años retorciéndose y luchando en el ring. Además de los daños evidentes, también preocupaban las lesiones del sistema nervioso. Sus enfrentamientos con Pacquiao, Juan Díaz y Marco Antonio Barrera fueron combates agotadores que le pasaron factura. Varios púgiles de su época, como Eric Morales y Marco Antonio Barrera, se han sincerado sobre las consecuencias que tendrán sus carreras en el futuro. En charlas privadas se ha afirmado con insistencia que Márquez ha mostrado indicios tempranos de fallos de memoria y dificultad para hablar. A pesar de que no ha confesado oficialmente que sufra deterioro cognitivo,
Muchos exboxeadores encuentran que trabajar como comentaristas y analistas les permite mantener una conexión con el deporte en el que una vez compitieron. Al principio, Márquez optó por esta vía. Se empleó como comentarista para cadenas deportivas mexicanas e hizo apariciones esporádicas en importantes programas de boxeo. A pesar de ello, surgieron tensiones dentro de la industria del boxeo como consecuencia de su actitud franca y su propensión a expresar opiniones tanto sobre los promotores como sobre los boxeadores. Su disgusto por la alta jerarquía y por Bob Arum, la empresa promotora que manejó una parte importante de su carrera, fue algo que expresó de manera particularmente franca. Debido a sus problemáticas relaciones con influyentes actores del negocio del boxeo, las principales cadenas se mostraron reacias a colaborar con él con el paso del tiempo, lo que provocó una disminución del número de posibilidades que se le ofrecían en los medios de comunicación del boxeo. Márquez nunca adoptó del todo la posición de entrenador o mentor, lo que se suma a las dificultades que encontró con los medios de comunicación. A diferencia de boxeadores legendarios como Nacho Beristain, conocido por ser mentor de boxeadores más jóvenes, Márquez prefirió abstenerse de competir y mantenerse al margen. Sin embargo, nunca se comprometió a entrenar a boxeadores a tiempo completo, aunque sí entrenó periódicamente a competidores durante breves periodos de tiempo. Esto le separó aún más del deporte que había dominado anteriormente. La realidad de la existencia de Márquez después del boxeo se hizo completamente evidente cuando cumplió 51 años. Su salud física se deterioraba, su situación económica era precaria y su vínculo con el mundo del boxeo se rompía poco a poco, aunque seguía apareciendo ocasionalmente en los medios de comunicación. Ya no era la figura de renombre que había sido en el pasado. Márquez se veía a sí mismo alejándose cada vez más del deporte que le había ayudado a definir su vida, en contraste con otros antiguos campeones que seguían vinculados al deporte de alguna manera, como entrenador, promotor o experto. Se movía con la rigidez de un tipo que había pasado décadas librando guerras en el ring, y su cuerpo, antaño cincelado, se había ablandado hasta el punto de dejar de ser prominente. Su orgullo y seguridad en sí mismo, que antes eran las características que le definían, seguían presentes, pero la chispa había disminuido. A lo largo de muchos años, había dedicado toda su vida al boxeo, arriesgando incluso su salud y su vida personal para convertirse en uno de los boxeadores mexicanos más laureados de todos los tiempos. Sin embargo, ya retirado, tuvo que lidiar con las repercusiones de una carrera dedicada a la lucha. Sin duda, su legado perdurará. La maestría técnica que demostró, el espíritu guerrero que tenía y las espectaculares acciones que protagonizó contra Pacquiao serán recordadas para siempre. Sin embargo, fuera de la arena, su vida cuenta una historia demasiado familiar. Es una historia de lucha, de pérdida y del triste hecho de que ni siquiera los más grandes campeones pueden evitar que el tiempo pase por encima de ellos. Juan Manuel Márquez fue considerado durante muchos años una de las figuras más ilustres del boxeo mexicano. Se casó con Erika Márquez en 1996, y juntos tienen 3 hijos, 2 varones, Aldo Manuel y Juan Emilio, y una niña, Alison Natalia. Sin embargo, con el paso del tiempo, su vida personal y profesional empezó a descontrolarse, además de tener que hacer frente a dificultades económicas, a una salud delicada y a conflictos en el seno de su propia familia. El boxeador que una vez estuvo en la cima del mundo del boxeo se encontró cada vez más aislado. A lo largo de su retiro, se encontró con dificultades que nunca había podido prever, y pronto descubriría que se alejaba cada vez más del deporte que había forjado su vida. A lo largo de su carrera, Márquez tuvo fama de ser un boxeador disciplinado y decidido. Sin embargo, su dedicación exclusiva al boxeo a veces iba en detrimento de su vida personal. Pasaba años viajando, entrenando y preparándose para un combate, como muchos otros boxeadores, lo que le dejaba muy poco tiempo para estar con su familia. Las repercusiones de semejante sacrificio se hicieron más evidentes cuando llegó a la edad de jubilación. Al parecer, su matrimonio, que duraba ya mucho tiempo, estaba sometido a una gran tensión. Fuentes cercanas a Márquez declararon que la inestabilidad financiera y los problemas posteriores al boxeo habían producido estrés dentro de su hogar, y ello a pesar de que Márquez nunca ha sido de los que hablan de sus problemas personales en público. La transición de un campeón del mundo rico y activo a un boxeador mayor y retirado, con dudas sobre su estabilidad financiera, le causó mucho estrés en su vida familiar. Cuando Márquez estaba en la cima de su carrera, había amasado millones de dólares en sueldos, avales y patrocinios de alto nivel, lo que le permitía crear un estilo de vida fastuoso para su familia.
Sin embargo, la presión fue en aumento a medida que sus inversiones fracasaban y su situación financiera se volvía menos fiable. Se ha afirmado que su matrimonio sufrió importantes tensiones como consecuencia de desacuerdos sobre finanzas, planes de futuro y el impredecible rumbo que tomaría su carrera después del boxeo. A pesar de que siguió dedicado a sus hijos, varias fuentes afirman que Márquez no siempre estuvo presente en los acontecimientos importantes de la vida de sus hijos porque estaba luchando con su propia identidad cuando terminó su carrera. Márquez se sentía cada vez más distante, inseguro de dónde encajaba realmente en un mundo que ya no giraba en torno a él. Esto contrasta con los boxeadores que entrenaban o comentaban de forma fluida. A lo largo de su vida, Márquez nunca se había guardado su punto de vista, pero con el paso del tiempo, su tendencia a decir lo que pensaba le causó más problemas que oportunidades. Su opinión sobre los grandes promotores de boxeo, en particular Bob Arum y Top Rank, a los que responsabilizaba de las cuestionables decisiones que se tomaron durante sus combates contra Manny Pacquiao, venía de lejos, como resultado de su opinión sobre la clase dirigente del boxeo. Sus conexiones con ejecutivos de cadenas, promotores y medios de comunicación se volvieron tensas. Como resultado, le resultó más difícil seguir participando en el deporte como comentarista o analista. Márquez se sintió gradualmente apartado de los focos del boxeo, a diferencia de otras superestrellas mexicanas que se retiraron, como Julio César Chávez, que siguieron participando en el deporte como locutores y entrenadores. En un principio, consiguió un empleo como comentarista en cadenas deportivas mexicanas, pero debido a su reticencia a reprimir sus creencias, tuvo desacuerdos con productores y ejecutivos. Con frecuencia expresaba su descontento con lo que percibía como inadecuado dentro del deporte, y no tenía reparos en expresar sus opiniones a luchadores, promotores y casamenteros. Sus apariciones en televisión fueron perdiendo regularidad con el paso del tiempo, y comentaristas más jóvenes y antiguos boxeadores asumieron las responsabilidades que él había ocupado anteriormente. Debido a su incapacidad para adaptarse al cambiante panorama de los medios de comunicación y al hecho de que no logró un éxito significativo en los negocios, le resultaría difícil encontrar una fuente fiable de ingresos tras su jubilación. Además, la personalidad franca de Márquez le hacía menos atractivo para posibles proyectos comerciales. A diferencia de otros boxeadores retirados que pudieron desarrollar eficazmente marcas, gimnasios de entrenamiento y acuerdos de patrocinio, Márquez no pudo aprovechar muchas oportunidades, ya que no contaba con ningún apoyo de la industria y era reacio a participar en esfuerzos para promocionarse. Márquez perdió gradualmente su influencia en el mundo del boxeo, en contraste con Canelo Álvarez, que estableció una gran marca personal, Eric Morales, y Marco Antonio Barrera, que siguió participando activamente en promociones de boxeo. A pesar de que seguía siendo venerado como una leyenda, su influencia se fue desvaneciendo poco a poco, ya que no contaba con una sólida red de negocios ni una posición activa de ningún tipo en el deporte. Cuando Márquez alcanzó los 50 años, era evidente que vivía una existencia bastante solitaria. En los últimos años, había dejado de asistir con regularidad a importantes combates de boxeo. Márquez se había separado de la profesión, a diferencia de la mayoría de los campeones anteriores, que siguieron trabajando como analistas, enseñando a púgiles más jóvenes o viendo combates después de retirarse. En ocasiones concedía entrevistas, aunque su actitud había cambiado considerablemente. El antaño feroz guerrero que había luchado por cada palmo de respeto hablaba ahora con un sentimiento de frustración y remordimiento. Había luchado por cada centímetro de respeto. En el pasado, había dominado el mundo ganando leyendas y conquistado títulos mundiales. Sin embargo, en la actualidad, tenía dificultades para conservar su posición en un deporte que había progresado mucho más allá de su presencia. Su salud física seguía deteriorándose, y los persistentes problemas que sufría en las rodillas y la espalda le impedían realizar incluso las tareas rutinarias. Algunos de sus partidarios que entraron en contacto con él en ocasiones públicas vieron que ya no tenía la misma aura de seguridad en sí mismo. Su aspecto denotaba agotamiento, cansancio y un alejamiento significativo de su mejor momento. La vida de Márquez es una historia de logros asombrosos, pero también es un relato de las realidades de la vida una vez que uno se retira del boxeo. Se dedicó por completo a este deporte, pero a cambio tuvo que luchar contra la inseguridad económica, el malestar físico y un sentimiento de desconexión con el mundo que antes había dominado. El otrora orgulloso contragolpeador, que había superado y ganado a algunos de los mejores boxeadores de su época, se enfrentaba ahora al adversario más formidable de todos los tiempos, la vida fuera del ring.
El futuro de Márquez seguía siendo una incógnita porque no había una forma evidente de seguir adelante. Los premios en una carrera. Juan Manuel Márquez, uno de los púgiles más laureados en los anales del boxeo mexicano, ha cosechado éxitos sobresalientes a lo largo de más de 20 años de combate profesional. Ha sido recompensado con una sucesión de renombrados títulos mundiales, poniendo su reputación a la altura de luminarias como Julio César Chávez o Salvador Sánchez. No solo es famoso por su gran capacidad de contragolpe y su valiente espíritu de lucha, sino que también ha sido condecorado con varios títulos mundiales. Al ganar títulos mundiales en 4 categorías de peso distintas, Márquez es uno de los pocos boxeadores del mundo que ha logrado esta hazaña, algo que pocos púgiles excepcionales son capaces de hacer. Entre 2003 y 2007 ostentó los cinturones de la AM, la FIB y la OMB del peso pluma. Gracias a unos movimientos técnicos en el 7º asalto, Márquez pudo imponerse a Manuel Medina y reclamar el título de campeón del peso pluma de la FIB en febrero de 2003. No solo ganó su primer campeonato mundial como resultado de esta victoria, sino que también consolidó su posición de liderazgo en el mundo del boxeo. Unos meses más tarde, en noviembre de 2003, consolidó su título al ganar a Darrell Kennard, convirtiéndose así en campeón de la AM del peso pluma. Esta victoria fue su segunda consecutiva. El combate que mantuvo con Manny Pacquiao en mayo de 2004 se considera una de las peleas más memorables que tuvieron lugar durante este periodo de tiempo. Márquez demostró un enorme espíritu de lucha, remontó y acabó el combate en un polémico empate, además de ayudarle en la defensa de sus títulos. Este combate también le ayudó a darse a conocer en todo el mundo. Por otra parte, Márquez fue desposeído de sus cinturones de la AMB y la FIB en 2005 por no defenderlos como exigían las autoridades reguladoras. A pesar de ello, no se dejó amilanar por las dificultades y perseveró para alcanzar éxitos aún mayores. Tras su victoria sobre Terzak Handaeng en 2006, obtuvo el título interino de la OMB. Posteriormente, fue elevado a la categoría de campeón absoluto después de que Scar Harrison dejara vacante su cinturón. En 2007, Márquez anunció su ascenso al peso superpluma para enfrentarse a Marco Antonio Barrera. Esta decisión marcó el inicio de un nuevo capítulo en su gran carrera. En 2007, ascendió a la categoría de superpluma y ganó el título del CMB. Especialmente destacable es el hecho de que no solo ostentaba los cinturones de la AM, la OMB y Dorrein en la categoría de peso ligero, sino que también era reconocido como campeón lineal, lo que significa que era el líder indiscutible en esta categoría de peso. Fue en 2012 cuando ganó el campeonato del peso welter ligero de la OMB, convirtiéndose en el 4º campeón de su carrera. Lo hizo ganando a Manny Pacquiao en su 4º combate. Además de sus campeonatos oficiales, la Organización Mundial de Boxeo, OMB, concedió a Juan Manuel Márquez los títulos de supercampeón de la OMB y peleador de la década de la OMB. Se trata de una enorme distinción que solo puede otorgarse a los púgiles más excepcionales de los últimos 10 años. Se trata de un tributo no solo a sus logros, sino también a su carácter profesional y a la excelente influencia que ha ejercido en el deporte a través de sus contribuciones. Como resultado de su histórica victoria sobre Manny Pacquiao en 2012, fue galardonado con los títulos de pelea del año y knockout del año por la revista Dorrein y la Asociación de Escritores de Boxeo de América, BWA. Aquella actuación asombró a gente de todo el mundo y a menudo se considera el momento culminante de la carrera de Márquez. Además, ha sido incluido en varias ocasiones en la clasificación libra por libra, elaborada por importantes publicaciones como ESPN, BoxRec y Dorrein. Estas clasificaciones se basan en el mejor púgil de cada categoría de peso. Juan Manuel Márquez fue admitido formalmente en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo en el año 2020, en reconocimiento a sus incesantes esfuerzos en el deporte del boxeo. Aficionados de todo el mundo rindieron homenaje a un púgil que siempre luchó con pasión y orgullo nacional. No fue solo un reconocimiento de la comunidad profesional, sino también un homenaje de aficionados de todo el mundo. Le agradecemos que nos siga. Dinos lo que piensas en los comentarios. Me gusta, comparte y síguenos para estar al día de las últimas novedades sobre famosos. Nos vemos en el próximo video.